¿De qué vamos a hablar? de Cajal, del bosque de la ciencia. Ah, Bueno, no, y de tesoros y fantasmas de la ciencia española. Y yo te quería comentar, ¿no? que una de las cosas que más me hace pensar en toda la serie de documentales, y en este que vas a estrenar sobre Ramón y Cajal, es que tendemos a disociar la ciencia de la cultura. Y tú eres, Juan, un ejemplo de esa unidad, ¿no? De cómo la ciencia también es parte de la cultura, una parte integrante de la cultura, y tendemos a pensar que es solamente una cosa de letras y de humanidades y de esto, pero no es así. el propio Cajal decía que a la cultura española le faltaba la rueda de la ciencia, ¿no? Y es verdad que, aunque hay mucha gente que piensa que forman parte de dos hemisferios diferentes, por una parte las ciencias naturales y por otra parte las letras, la cultura, lo artístico, esto procede de la mal llamadas de las dos culturas, como hablaba el historiador y crítico y pensador Snow en la primera mitad del siglo XX. En realidad, la física antiguamente era llamada la filosofía natural porque formaba parte de un todo que era la filosofía, el conocimiento. Es decir, el conocimiento es todo uno, ¿no? Y en realidad siempre ha habido grandes vínculos entre unos conocimientos y otros, como los hay entre la química, la electricidad, la fisiología, la representación artística, el mundo de los sentimientos, el mundo de lo humano y el mundo de lo natural es difícilmente escindible. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos solo cuerpo, o somos cuerpo y alma, o somos las dos cosas? Es decir, todas estas escisiones son más bien con carácter esquemático y para poder explicar cosas que en realidad están completamente trabadas. Claro, porque es que hacer esa separación, luego hablaremos del episodio, el sexto episodio de la serie de documentales, y no creo que nadie pudiera decir que don Ramón, señor Santiago Ramón y Cajal era inculto. No, en absoluto, por supuesto. Ramón y Cajal, como muchísimos otros científicos, era una persona con intereses muy variados y de manera sobresaliente por el mundo de la figuración, de la imagen, del arte y de la pintura y del dibujo, ¿no? Ramón y Cajal, la gran vocación de Ramón y Cajal era el dibujo, ¿no? Él quería ser un pintor y de hecho lo intentó. Lo que pasa es que su padre tuvo la buena idea de reorientarle por el mundo de la medicina y en este sentido encontraron en la anatomía un espacio de convivencia de la propia medicina con el arte, con el dibujo, que es en lo que él destacó siempre, ¿no? Es un gran dibujante, un gran enamorado de la fotografía, un grandísimo fotógrafo. De hecho, fue presidente de la Sociedad Española de Fotografía y publicó el primer libro sobre la fotografía de los colores, publicado en castellano, Yeah. cerca de 1912, creo. Claro, porque normalmente, pues todos tenemos, quien más que menos tiene algún conocimiento de historia, de literatura, se habla de los reyes católicos, de lo que sea, pero conocer todos estos detalles que se ven en la serie, en los 6 documentales que has hecho, pues son cosas que te sorprenden, porque normalmente no estamos, son muy desconocidas para toda la sociedad. Sí, Son bueno, novedades. en España hay una cultura científica un poco deficitaria en líneas generales, quizás por la propia imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, de lo que somos como país, como nación, que somos un país más inclinado a lo artístico, a lo poético, a lo literario, que a lo científico, a lo natural, ¿no? Esto es un error grave, pero nos identifica un poco, proyecta un poco de la idea de lo que somos y de lo que hemos sido, y por lo tanto de lo que queremos ser, ¿no? En pocos espacios se ve esto de manera más clara que en el Museo del Prado, ¿no? Que fue un edificio construido a finales del siglo XVIII por Villanueva para alojar un complejo científico y tecnológico muy ambicioso, ¿no? Un laboratorio de máquinas, un laboratorio químico, el Museo de Ciencias Naturales, una academia de ciencias que todavía no había nacido. Es decir, este gran espacio donde proyectar la identidad nacional acabó convertido de manera ampliamente significativa la gran pinacoteca, ¿no? Y entonces en el Museo del Prado es donde los españoles nos vemos, ¿no? Y pensamos que somos un país
con inclinación hacia el arte, pero no hacia las ciencias. En realidad, lo que está detrás, oculto, como un fantasma efectivamente, en ese vastísimo edificio de Villanueva, es lo que pudimos ser y no hemos sido, o lo que somos y no queremos reconocer, ¿no? Que es un país con una gran tradición también en el mundo de la ciencia. Tesoros y fantasmas de la ciencia española. Eso es... ¿por qué ese título le das a la serie de documentales? Bueno, pues precisamente por lo valiosos y lo ocultos, ¿no? Que es en lo que coinciden los tesoros y los fantasmas, es en su visibilidad restringida, ¿no? Sí, sí. Por eso. Y porque además cuando hice esta serie documental con mi hermano Paco, que es cineasta, estaba escribiendo un libro que se llamaba Fantasmas de la Ciencia Española. Y como solo se puede tener un proyecto de investigación, llamé a los dos proyectos de la misma manera o de manera muy parecida, porque en realidad estaban muy relacionados. Ya. Aunque son casos distintos, pero la línea argumental y la tesis de fondo pues es bastante cercana. Bueno, la verdad es que son todo temas que te sorprenden. A mí el que más me ha entretenido y me ha sorprendido es el del megaterio, que me parece fascinante. Sí, el megaterio es un viejo conocido mío, porque además yo había hecho, o sea, he procurado recoger temas antiguos y nuevos, ¿no? En mi trayectoria. El megaterio responde a unos años antes, donde yo había hecho un libro que se llamaba El rinoceronte del megaterio, que está mal decirlo, pero fue traducido al inglés por Harvard, Por Harvard. por Sí. Harvard University Press. Si no lo digo yo, no lo dice nadie. Sí, Entonces, yo lo iba a decir, ¿eh? sí, bueno, pero por si acaso. No, hombre, para mí ha supuesto pues una gran alegría, ¿no? Y seguramente pues un punto culminante en mi modesta trayectoria investigadora, pues tener un libro en Harvard es una cosa pues que te llena de satisfacción. El caso es que este libro se publicó originalmente en español y se llamaba El rinoceronte del megaterio. El rinoceronte del megaterio era un ensayo de anatomía comparada entre dos monstruos, dos animales lejanos, uno lejano en el tiempo, que era el megaterio, y otro lejano en el espacio, que es el rinoceronte, un representante de la fauna extinta y un representante de la fauna exótica. De tal manera que todo el libro era un ensayo sobre cómo representamos las cosas difíciles de ver, las cosas distantes, ¿no? Las cosas inéditas, ¿no? Porque los científicos, entre otras muchas cosas, se han pasado toda la vida hablando de cosas que nadie veía. Entre ellos, por ejemplo, los presocráticos, que hablaron de los átomos mucho antes de los microscopios electrónicos, ¿no? Entonces, este tema de cómo se forma la imagen, de cómo contribuye la imaginación a representar las cosas naturales, es un tema pues muy denso y que me dio pie a este ensayo de anatomía comparada entre... Pues, y luego además es que te pasas esperando la explicación de la pelea entre las pezuñas y los dientes. Sí. O sea, te pasas esperando, bueno, ¿cuál es la explicación? Es emocionante. Sí, el megaterio, claro, la gran incógnita del megaterio es una especie de, para el que no lo sepa, que normalmente la gente no lo sabe, yo no sabía lo que era un megaterio hasta que me puse a estudiar. No lo digas, que vean el capítulo. Sí. Bueno, no, pero ya un poco de, no sé si de spoiler, pero para un poco avanzar, ¿no?, la trama argumental, es que de repente encontraron cerca de 1800, en la época de la Revolución Francesa, 1798, encontraron en el Río de la Plata los huesos separados de lo que reconstruyeron como un animal de 6 metros que parecía que tenía una dentadura de un herbívoro, pero sin embargo las garras de lo que parecía un carnívoro. Entonces, un animal de 6 metros de longitud y 2 metros de altura, con una cabeza y con unas mandíbulas, una dentadura de un herbívoro, pero con las garras falciformes de lo que parecía un carnívoro, ¿no? Era un animal muy difícil de entender, ¿no? Desde luego. Antes de la teoría de la evolución y antes de Darwin, ¿no? Esto se produce justo antes del nacimiento de la historia de la vida, propiamente dicha. Ya. No, es muy, muy interesante. Todo, lo del cráter de la luna que se llama Alfonso, las pinturas de las flores de Bogotá es muy bonito, bueno, absolutamente todos. Y bueno,
la misión filantrópica con la vacuna, también tan en boga ahora con Zendal. En fin, bueno, y entonces el 14 en la Fundación Ramón Areces, el 14 de septiembre, presentas el último capítulo de la serie, hasta el momento, porque imagino que seguirás, que está dedicado a los dibujos de Ramón y Cajal. Sí, bueno, hicimos una primera temporada que está actualmente disponible en Filmin, que se llama Tesoros y Fantasmas de la Ciencia Española, y entonces esta primera temporada la financiaron una serie de entidades privadas y públicas. Y entonces nos animamos ya en vista del éxito de la primera temporada, de que había funcionado bien y sobre todo que nos lo habíamos pasado bien, mi hermano y yo haciendo la serie, nos lanzamos a hacer una segunda temporada. Y esta segunda temporada la estaban patrocinando la Fundación Ramón Areces y la Residencia de Estudiantes, y el 14 de septiembre estrenamos en la sede de la Fundación Areces el episodio sobre Santiago Ramón y Cajal y los dibujos de Santiago Ramón y Cajal. Así como en la primera temporada, como comentabas, Pepe, un poco el episodio que servía de percha, que dirían los periodistas, con un momento de la actualidad, era el episodio de la vacuna de la viruela, porque conectaba con la preocupación de la pandemia. En esta segunda temporada hemos decidido colocar en el lugar propagandístico más estratégico la obra de Santiago Ramón y Cajal, dado que se están cumpliendo durante estos años unos centenarios, unos aniversarios, y ha sido declarado el año Cajal por todas las autoridades españolas. ¿Y hablas más de su producción artística, de sus dibujos o de su función médica? Bueno, su función investigadora son sus dibujos. No hay forma de separarlo. Es como el mundo de la ciencia y el mundo de la cultura. No hay un bisturí tan fino que sepa escindir, que haga una cirugía perfecta hasta donde empieza la ciencia y donde empieza la cultura, ¿no? Había un sociólogo francés que murió desgraciadamente el año pasado, importante, Bruno Latour, un autor muy influyente en los estudios de la ciencia, que decía que hay tanta ciencia dentro como fuera del laboratorio y tanta sociedad en su interior como fuera de él. Es decir, estamos acostumbrados a pensar que el laboratorio, el espacio de la experimentación, es un espacio neutro donde no existe la sociedad. Y no es así, ¿no? Recientemente, estos días, he visto la película de Oppenheimer, que es una película que precisamente expresa muy bien hasta qué punto detrás de cada proyecto científico hay muchísima sociedad, y la sociedad se da de manera natural, no solo en forma de intereses políticos, culturales, militares, financieros, económicos, sino también en lo que se refiere a los intereses, las pasiones, los miedos, las ambiciones que mueven a todos los científicos, que no son muy diferentes a las que mueven a los artistas, a los escritores, a los políticos o a los futbolistas. Así es, pues nada, es libre la entrada, solamente hay que registrarse Hay que registrarse en la web, confirmar asistencia. Sí. Y vamos a tener un coloquio vamos a proyectar el episodio, que duran media hora, y luego durante otra media hora vamos a tener un coloquio con 3 autoridades que son distintas a las personas que entrevistamos, con una historiadora de la ciencia que es compañera mía, Ana Romero, con un profesor de Historia de la Medicina y de Medicina, que es un descendiente de Pío del Río Ortega, que es Juan del Río Ortega, sí, aparte de médico, y con Ignacio Gómez del Liaño, que es un gran intelectual y poeta español que ha escrito sobre muchas cosas, entre ellas sobre los dibujos de Cajal y la relación entre Cajal y el surrealismo. Entre Cajal y el surrealismo, vamos, una faceta absolutamente novedosa para todos los que estén en Madrid, que puedan ir el día 14 por la tarde a la Fundación Ramón Areces, asistir al coloquio, ver el documental, que será, he visto el clip de entrada, las imágenes que hay de los dibujos de Cajal son una maravilla, y merece la pena.